Logaritmo. Como bien dicen los apuntes, el logaritmo, su definición surge como operación inversa a la potencia. Nosotros podemos asociar que la operación inversa a la potencia, lo que hemos visto hasta ahora, eran las raíces. ¿Qué es lo que ocurre? Que las raíces solo pueden ser operaciones opuestas o recíprocas a las potencias de exponente natural, porque eso solo existe las raíces nesimas, donde la n es un número natural mayor o igual que 2. Sin embargo, como hemos visto a lo largo del tema, nos podemos encontrar con potencias de exponente fraccionario, de exponente racional o de exponente irracional. Entonces, ahí la definición de lo que sería una raíz se queda corta. Y para ello se define lo que sería un logaritmo. El logaritmo consta de dos elementos. Un subíndice, que sería la base del logaritmo, y al número al que se aplica, que sería el argumento. ¿Cómo leeríamos esta expresión? Pues se leería como el logaritmo en base a de b. Es decir, que la x, que es ese logaritmo, sería el logaritmo en base a de b. ¿Qué elementos conforman el logaritmo? Pues sería, en primer lugar tenemos que es la base. La base es a. Presenta las siguientes características. Tiene que ser un número real, positivo, mayor que cero, y distinto de 1. Como es la operación contraria a lo que sería la potencia, la base coincide con la base de la potencia. Y la base de la potencia, para que no tengamos que distinguir entre n par o n impar, o que quizás, quizás no tiene sentido cuando el exponente sea un número racional o irracional, el contemplar el hecho de que la base sea negativa, nos quitamos ese problema definiendo la base como positiva. El hecho de que sea también diferente de 1 es porque una potencia de base 1 siempre nos da como resultado 1, luego carece de interés. La b se denomina argumento. Es el número al que se le aplica el logaritmo. Tiene las siguientes características. Tiene que ser real y tiene que ser un número positivo. Y por último, a la x, a lo que se denomina logaritmo en base a de b, es un valor que puede ser cualquier número real. Bien, tenemos que indicar dos cuestiones. Si la base es 10, se denomina logaritmo decimal y no es necesario indicar la base. Igual que con las raíces cuadradas no era necesario indicar el índice, pues si la base es 10 no es necesario indicar la base, se pone simplemente L o G. Y después tenemos un logaritmo especial que se denomina logaritmo neperiano. Su nombre proviene de Neper, que fue el que desarrolló esta operación, que también en otros contextos lo podemos ver como logaritmo natural y que se representa como Ln. En este caso, la base de ese logaritmo neperiano sería el número irracional que nosotros acompañamos, que sería el número e, 2,71, 82, 81 y así sucesivamente. Una vez que hemos introducido la noción de logaritmo, vamos a la definición. La definición es fundamental para entender qué significa el logaritmo. Se define el logaritmo en base a de b, que es igual a x, si, solo si, a elevado a x, la base elevada a ese logaritmo, nos da la b. Es decir, que cuando nosotros calculamos el logaritmo en base a de b, estamos calculando el exponente al que hay que elevar la base del logaritmo para que me dé el argumento. Por ejemplo, veamos qué significa. Cuando yo quiero calcular el logaritmo en base 2 de 64, busco el exponente al que tengo que elevar el 2 para que me dé 64. Y ese exponente es 6, porque 2 a la sexta vale 64. Luego el exponente sería el valor del logaritmo. Otro ejemplo. Cuando nosotros queremos calcular el logaritmo en base 3 de 243, buscamos cuál sería el exponente del 3 cuyo resultado me queda 243. Y ese exponente sería el 5, porque 3 elevado a 5 sería 243. Luego el valor del logaritmo sería 5. No siempre será posible encontrar un número entero que sea el exponente de esa base para que me dé el argumento. En los casos en los que no podamos calcular de manera sencilla por la definición el exponente y por tanto el logaritmo, tendremos que recurrir a la calculadora. Vamos con un caso un poco más complejo. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 0,25. A priori no se ve, salvo que tengamos ciertas destrezas, el exponente del 2 para que me dé como resultado la raíz cúbica de 0,125. ¿Cómo se actúa entonces? Pues lo que tenemos que hacer es transformar la raíz cúbica de 0,25 hasta llegar a una potencia de 2. En primer lugar, vamos a ver qué pasos podemos dar.
Nosotros tenemos que el 0,25 es un decimal exacto y ese decimal exacto lo puedo pasar a fracción. ¿Cómo? Poniendo el número sin coma en el numerador y dividiendo por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga. Luego, la raíz cúbica de 0,25 es lo mismo que la raíz cúbica de 25 entre 100. ¿Qué es lo que ocurre? Que 25 entre 100 se puede simplificar, porque ambos tienen como divisor común el propio 25. Entonces nos quedaría la raíz cúbica de un cuarto. Ya un cuarto sí que se va viendo la forma que puede tomar como potencia de base 2, porque el 4 es 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese 2 al cuadrado me sale en el denominador y yo lo que quiero es que salga en el numerador. Para cambiar el numerador por el denominador, tengo que trabajar con las potencias de base negativa. Entonces, cuando ponemos 1 partido de 2 al cuadrado, es lo mismo que 2 elevado a menos 2. De manera que la raíz cúbica de 1 partido de 2 al cuadrado es lo mismo que la raíz cúbica de 2 elevado a menos 2. Como hemos visto en el apartado anterior, toda raíz se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario. De manera que el exponente del radicando pasa al numerador y el índice de la raíz pasa al denominador. Luego la raíz cúbica de 2 elevado a menos 2 es 2 elevado a menos 2 tercios. Ya tenemos que el exponente que nosotros buscábamos era menos 2 tercios. Luego el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 0,25 es menos 2 tercios, que sería el exponente al que tengo que elevar el 2 para que me dé la raíz cúbica de 0,25.